Tengan ustedes muy buen día. Vamos a compartir un poco de información teórica para que ustedes tengan la posibilidad de abordar con calma y sin ningún inconveniente las veces que sean necesarias aquello que representa pues el marco en el que nosotros podemos y debemos tratar de analizar y entender el llamado proceso de la revolución para que tengan ustedes la posibilidad de hacer un balance ya bien pensado, mejor fundamentado para cuando lleguemos al final de este proceso cronológico, ustedes puedan argumentar entre ustedes y para conmigo las razones más convenientes de si te puede seguir llamando revolución a esto, o de plano hacer un planteamiento nuevo y diferente para referirnos al mismo. Entonces, tomamos en consideración el punto de partida inicial, no lo quiero olvidar. Recuerden que esta imagen fotográfica, una de las más representativas del proceso revolucionario, en donde vemos cabalgando al general Francisco Villa, a todo galope, una foto que ha sido reproducida en una cantidad impresionante de plataformas, pero lo primero que tenemos que recordar es que esta no es una foto espontánea, es una foto planeada, repetida, recortada, y posteriormente, una vez que se aceptó, que el propio Pancho Villa aceptó que le gustaba mucho la foto, pues se empieza a reproducir y de ahí ayuda a la construcción del mito, aquí entendiendo y aclarando que la palabra mito refiere a un evento que es tomado como punto de partida, como fundacional, no como mentira necesariamente. Hay que saber distinguir las dos cosas. Las personas un poquito menos, con menos fundamentos y un poquito menos ilustradas en este sentido, la definición que suelen utilizar de mentira es mito. Y mito en automático es considerado mentira, ¿no? Para los antropólogos, los sociólogos, los historiadores, no se puede tomar de la misma manera. Es algo más profundo, que es pre-racionalismo ilustrado, pre-racionalismo moderno, y que los mitos en las épocas antiguas, en todas las culturas, en Europa, Asia, África, América, el continente australiano, siempre se han utilizado, aunque evidentemente no con esta palabra, no con este idioma, pero siempre se han utilizado los mitos para tratar de explicar lo inexplicable cuando no se tienen los elementos de la racionalidad o del pensamiento científico o la experiencia para poder explicar un evento, un fenómeno natural, un acontecimiento, etcétera, ¿no? El ejemplo que les pongo de manera inmediata para que lo entiendan, cuando hablamos del mito del águila y la serpiente, no es que haya ocurrido en la realidad, representa simbólicamente el encuentro del lugar perfecto para que desde la perspectiva mítica de los mexicas se unan los símbolos perfectos del aire, en el caso del águila, de la tierra, en el caso del nopal y las tunas. La serpiente, no tenemos elementos para demostrar que vienen de la época prehispánica. La mayoría de los códices y otras imágenes labradas en piedra incluso nos permiten entender que existe la posibilidad de que la serpiente se agrega en tiempos de la llegada de los españoles o a posteriori. Pero el águila parada sobre el nopal devorando las tunas, por ejemplo, o simple y sencillamente tomando el sol, por ejemplo, representa justo la unión de los elementos aéreos con los elementos terrestres mezclados con el agua, porque el nopal está sobre la gran piedra que está en medio de la laguna y que da la base del nombre que nosotros identificamos como el toponímico, nombre del lugar, que es Tenochtitlan. Y de ahí la base de la fundación de esta sociedad y de esta cultura, que da como resultado todo lo que nosotros conocemos e identificamos como el mito del águila y la serpiente como símbolo de la nacionalidad mexicana. Nada más que es una visión del centro, es una visión de los tenochcas, después adaptada a la cultura novohispana, particularmente a la Ciudad de México. Y de ahí va a venir toda la extrapolación hacia lo demás. Otro ejemplo sería el mito de los niños héroes, estos jóvenes que defendiendo la Ciudad de México desde Chapultepec, para evitar que el invasor estadounidense tome la ciudad, ellos se sacrifican y uno de ellos, para no permitir que quede mancillada, prisionera la bandera, se envuelve en ella y prefiere arrojarse al vacío antes que entregársela a los invasores, ¿no?
El problema es que hubo una temporalidad en donde se llevó al otro extremo y queriendo eliminar las mentiras y queriendo eliminar los mitos, pues el resultado fue que hubo quien llegó a negar la existencia de los dichosos niños héroes. En la forma como los identificamos, que solo son seis, que uno de ellos se arroja para llevarse la bandera simbólicamente y que no la puedan tomar los extranjeros, y si la llegan a tomar se la van a tener que arrebatar de sus manos muertas y cubierta con su propia sangre, la sangre de los héroes. Pues es una bonita leyenda que no tenemos manera de comprobar. Leyenda en el sentido de que son las historias que se le leían a la gente que no sabía hacer. Ese es el sentido original de la palabra leyenda, lo que se leía para que otros lo aprendieran. Y con tanta repetición, cuando se vuelve un símbolo de identidad, de unión, de fundación, caso de México Tenochtitlan, o de construcción de la identidad de la nacionalidad y el símbolo de que bien vale dar la vida por la patria antes que rendirse, ahí es donde cumple su sentido mítico, ¿no? Pero propiamente no sería ya no solo una historia regional, sino que al trascender más allá de las fronteras de la región de las orillas de la Ciudad de México, que como originalmente era considerado Chapultepec, se termina convirtiendo en el símbolo nacional de toda la mexicanidad y se convierte en un mito. Esta es la diferencia de un mito con una leyenda. La leyenda queda habitualmente situada en un espacio mucho más en corto, mucho más pequeño. El ejemplo de una leyenda sería la leyenda del Callejón del Beso, que es específicamente de un callejón allá en la ciudad de Guanajuato, dentro del estado de Guanajuato, dentro del territorio mexicano. Pero la leyenda del Callejón del Beso no aplica a todo el territorio nacional, ¿no? Y así es como uno, con el paso del tiempo, aprendiendo a distinguir, sabe ya que es una leyenda, de que es un mito, y entendiendo además que el mito no es igual que mentira. Ahí tenemos que hacer una gran diferencia. La imagen de Pancho Villa como símbolo de la nacionalidad y el símbolo de la mexicanidad, que lucha en contra de los tiranos, que lucha en contra de los dictadores, que se levanta en contra de las injusticias para defender al pueblo bueno, ahí entiendes que representa un mito. Y el mito del Pancho Villa, que además va a ser perseguido por los gringos y que nunca pudieron agarrarlo, representa la valentía, representa la lucha, representa la resistencia, que es lo que busca representar justamente el sentido de la Revolución Mexicana. Pero cuando tú ya lo analizas con cuidado y te percatas que esta leyenda se construyó a propósito desde su origen y posteriormente los que se encargaron de construirla, ayudar a distribuirla, se van a terminar peleando con el mismo al que ellos mitificaron, en el caso de los estadounidenses, porque esta imagen fue parte de la promoción que se hizo para la película que la Mutual Film Corporation le ofreció al mismísimo general Villa, por ahí de 1914, para filmar con un argumento entre ficticio y real su vida, pero mitificada, por supuesto. Él es víctima de una acusación de un crimen que él nunca cometió, que le obliga a convertirse en bandolero, pero busca justicia y esto le lleva no solo a rescatar el el honor mancillado de su hermana violentada, sino la venganza de matar al que abusó de ella, e inclusive en la película La vida del general Villa, The Life of General Villa, que es como se llamó en inglés, lo lleva incluso hasta la presidencia de México, ¿no? Ahí es en donde ves que ya se salió por completo de lo que fue su historia. Y para conseguir esto, le solicitaron el permiso y él dijo que sí, pero yo que recibo a cambio. Por lo tanto, le van a pagar una cantidad en oro que necesitaba el propio Pancho Villa, que no se va a negar. Pero después nosotros nos olvidamos de ello. Y cuando viene el enfrentamiento con los gringos, pues ahora sí que resulta que el general Villa él nunca se dobló y nunca se rindió, ¿no? Es por eso que esta fotografía es importante por lo que representa, pero cuando lo analizas con cuidado, pues nos damos cuenta que ya no correspondería en los hechos a aquello que se supone que estamos manejando de inicio. De esta manera, y ya tomando en consideración lo que les estoy mencionando, vamos a referir a algunos elementos bien importantes, sobre todo, ya que hablamos de los medios, de lo que va a representar la lucha dentro del proceso de lo que nosotros identificamos como la revolución y cómo los medios hicieron la cobertura en el momento, cómo los medios van a hablar y a difundir la idea de la propia revolución
poquito después de la primera etapa, cómo empiezan a construirse los mitos, obviamente por parte de los vencedores de la revolución, que ahí viene la pregunta del millón, ¿quién ganó la Revolución Mexicana? Y esto nos lleva a que cuando el proceso inicial ya se cubrió, entre 1938 y 1940, tomando como punto de finalización el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río, ya podemos hacer otra evaluación que nos permite ver ahora cómo se va a digerir y a difundir y a tratar de hacer que permanezca hasta nuestros días el mito de la revolución después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para esto recordamos de manera muy rápida lo que son las fases de la revolución. Recuerden que esto es complementario con el mapa mental que habíamos visto previamente, pero aquí le agregamos algunas cositas para que se les quede más pegado. Les recuerdo que podemos hablar de dos fases de la revolución para su mejor entendimiento. La primera que sería la fase armada o también la fase destructiva. Ahí sí va a haber cañonazos a lo bestia. Entre los años de 1911 a 1920. Y después la fase constructiva, que no significa que no vaya a haber plomazos y que no vaya a haber muertos, pero no en la misma intensidad y con el mismo sentido de la primera etapa, de la etapa armada. La etapa constructiva, que sería la más compleja porque hay que rehacer sobre lo deshecho o hay que retomar lo hecho para darle un sentido nuevo y diferente o la apariencia del mismo, nos llevaría a los años de entre 1921 y 1940. Ahora, tomando en consideración la primera etapa, la de la fase armada, a su vez, esta fase la podemos dividir en 4 etapas. La etapa número 1, solo por recordar, el famoso Plan de San Luis Potosí, lanzado por el presidente Madero el año de 1910, y recuerden que este se lanza en contra del presidente Porfirio Díaz. Y está la construcción hacia el futuro de esta imagen del dictador, como lo podemos ver en la propia imagen de aquí a la derecha, que ya está prácticamente petrificado, si no fosilizado, ya es este anciano dictador, prácticamente es la imagen de un ídolo oaxaqueño. Recuerden que él es ídolo de allá de la zona de Oaxaca, donde vemos caricaturizado el uniforme con todas las insignias y que representa todo este poder que ya no quiere cambiar, que ya no quiere avanzar y que ya no quiere ni puede, aunque quisiera, aportar absolutamente nada. Por lo menos esa es la imagen que se va a querer construir por parte del discurso revolucionario, ¿no? Tenemos también del lado opuesto la caricatura de Panchito Madero, un Madero que vemos caricaturizado, les recuerdo, la estatura de Madero debe ser entre 1,58 y 1,63 máximo. Y pues por supuesto, recuerden que cuando se hacen caricaturas, una de las reglas principales es acentuar las características físicas del caricaturizado. Por eso a Porfirio lo vemos acentuado en su vejez, acentuado en los rasgos, acentuado en su necedad o acentuado en su tiranía. Y en el caso de Madero, mucho más joven, pero muy chiquito, que llega aquí, en este caso, con toda la buena voluntad de querer construir algo, ¿no? Por eso lo vemos con su sierra, por eso lo vemos con su martillo, y ahora sí, arremangado, porque vamos a comenzar a chambear, ¿no? Entonces recordemos este plan de San Luis Potosí, que va en contra de Porfirio y que es el punto de partida del intento de mitificación del proceso revolucionario. Y continuamos, pasamos a la etapa número 2, donde hablamos ahora del plan de Ayala, con Emiliano Zapata, lanzado por él mismo, encabezando un grupo de campesinos inconformes, lanzado el año de 1911, y aquí es donde comienzan los problemas, porque nos damos cuenta que el lanzamiento del plan de Ayala es en contra del mismo Madero, que se supone que es el que inició el movimiento. Algo no va bien aquí. Y esto nos permite entender que hubo un momento en el que tuvieron un punto de acuerdo. El punto de diálogo es el enemigo de mi enemigo. Si Madero es enemigo de Díaz, que no nos ha acabado de cumplir y ya le habían comenzado a reclamar los campesinos, pues tenemos un punto común. El problema es que Madero no llegó a cambiar la estructura, llegó a embonarse en la estructura, y de esto se dieron cuenta los hombres de Zapata y Zapata mismo, que comenzaron a exigirle que, bueno, ya no está don Porfirio, pero tú que te quedaste en su lugar y tú que aceptaste hacer cambios, pues no los estamos viendo como que ya te estás tardando, ¿no? Por eso es bien importante que ustedes ubiquen que ellos van a terminar rompiendo, porque Madero va a ser acusado por Zapata y otros más de no cumplir aquello que había prometido, y por lo tanto sería el primer traidor a la revolución, el mismo que la terminó iniciando.
Otra de las cosas que también es necesario que recuerden, siempre ubiquen, siempre vean el sombrero, la chaqueta corta de faena, el pantalón pegado, las botas, las espuelas y Zapata montado a caballo. ¿Qué esto qué significa? Él pertenece a un estamento social. Aquí propiamente ya podemos hablar de clases sociales, que no es el más bajo. Él no es un campesino que se dedica toda la vida a sembrar, a cosechar y a vender los productos. Él ya está en un nivel más arriba, él ya es un peón, trabaja para la hacienda, pero él tiene sus propios beneficios, él tiene sus parcelitas, él tiene su gente, él tiene su familia, él no tiene necesidad de trabajar la tierra, además que él es especialista en el manejo del ganado, él es caballerango, él sabe de cuidar estos animales y ya teniendo esas actividades sabemos, notándolo en esta fotografía, está montado como debe de montarse, con la espalda recta, sabe agarrar la rienda, sabe agarrarse con las piernas, sabe espuelear a los caballos, y él se dedicaba tan profesionalmente a esto que en alguna ocasión, en un trabajo, amarrando un animal, al momento de hacer el movimiento de amarre contra la cabeza de la silla, se le atoró uno de los dedos pulgares y se le terminó volando, ¿no? Sabemos en este caso que Emiliano Zapata solo tenía 19 dedos, producto de la labor a la que él se dedicaba. Y es bien importante que entendamos que de repente nosotros agarramos y decimos parejo las clases bajas, ¿no? No, en este caso él pertenecería a clase media baja, tirando a ser clase alta, y pues tiene sus tierras, es pequeño propietario, no es campesino miserable que solo tiene la posibilidad de rentar su trabajo para poder sobrevivir. Y esto hace que a él no lo podamos catalogar igual que al resto de los campesinos, pero sí entendamos que hay un compromiso social de una agrupación con la otra, pertenecen a la misma base étnica, están ya mestizados, muchos de ellos son campesinos indígenas, otros no tanto, pero la situación de tener sangre indígena a mí me obliga, perteneciendo al pueblo, a que todos debemos de trabajar igual, ¿no? Pero esto en la zona de Morelos, en el estado de Morelos, allá cerca de la zona de Cuautla, cerca de la zona de Cuernavaca, les recuerdo que el pueblo de Emiliano Zapata de San Miguel Anenecuilco, que ya traía problemas desde hacía más de 50 años y que siempre había solicitado a la autoridad en turno, siempre trataron de manejarse legalmente, que les ayudaran y que les apoyaran. Pero esto, por supuesto, el discurso de la revolución no nos lo dijo. Le pidieron ayuda a Maximiliano, le pidieron ayuda a Benito Juárez, le pidieron ayuda a Sebastián Lerdo Tejada, le pidieron ayuda a Porfirio Díaz, e incluso Porfirio Díaz les había dado la razón, que todavía es peor en el discurso, ¿no? Él les había dado la razón, el gobernador del estado de Morelos les había dado la razón, y más bien fueron los dueños de las haciendas los que se hicieron los locos y ellos fueron los que no quisieron obedecer, ¿no? Por eso, cuando queremos igualar la forma de pensar y de ser de un Zapata con un Madero, se nos olvida que Madero es de Coahuila, es hijo de familia rica, de los grandes empresarios algodoneros de la zona de Coahuila. El propio Madero estudió fuera, habla inglés, habla francés, estudió en Estados Unidos, estudió en Francia, baila extraordinariamente bien, pero estos bailes de gente de clase alta, yo no les digo que no baile Emiliano Zapata, pero Emiliano Zapata es del baile de pueblo, ¿no? Y tomen muy en consideración, muy en consideración esta cosa. Entonces, aquí de entrada, ya desde la segunda fase nos damos cuenta que hay ciertas cosas que ya no embonan en el discurso tradicional. Lo que nos corresponde ahora es referir rápidamente nuevamente a la etapa número 3, que sería la del lanzamiento del Plan de Guadalupe por parte de Venustiano Carranza en caricatura de 1917, aunque la veamos como más moderna, es de 1917 la caricatura. Carranza lanza el Plan de Guadalupe en 1913 en contra, recuerden, de Victoriano Huerta. Las cosas cambiaron para 1913. Ya era presidente Madero, ya se había peleado con Zapata, pero también Madero se había ganado otros enemigos, entre ellos gente del ejército. Y el resultado va a ser que cuando viene el golpe de Estado que mata a Madero el año de 1913, sabemos que Carranza ya traía ciertas fricciones con Madero, pero a final de cuentas Madero es el presidente. Y si hay algo que defiende Venustiano Carranza es la ley, la constitución, recuerden la vigente en aquella época, es la constitución de 1857.
Y él a lo mejor ya tiene ciertas diferencias con el presidente, pero sigue siendo, a lo mejor no porque yo quiera, pero sigue siendo el presidente. El hecho de que maten al presidente y se haga una serie de nombramientos utilizando los recovecos de la ley para justificar que el que tome la presidencia sea Victoriano Huerta, eso es lo que no le gustó a Venustiano Carranza, que dice que es una burla a la ley y por lo tanto se levanta con el Plan de Guadalupe solicitando a otros gobernadores de los estados que se unan a su movimiento para desconocer la toma de posesión de Victoriano Huerta. Les recuerdo en este caso también, en la imagen de Victoriano Huerta, recuerden que él era alcohólico y que lo vemos aquí aferrado a su botella, pero la imagen de la botella, que si quieren ver, háganle zoom en los apuntes a esta imagen que encuentran allí y van a ver que la etiqueta, la portadilla, viene a ser la fachada de lo que era la Cámara de Diputados en aquella época. Y esta Cámara de Diputados, que actualmente para nosotros es la Asamblea de Representantes, allá en la calle de Donceles, muy cerca del Zócalo, era el lugar desde donde se legislaba. Y acuérdense que acorde a la ley hay tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando toma posesión de la presidencia Victoriano Huerta, lo hizo a punta de pistola. Sí terminaron avalando su nombramiento los del propio Congreso, ya saben, estirando las normas y estirando las leyes, pero a punta de pistola. Y esto fue lo que generó la molestia por parte de los que verdaderamente se sienten maderistas o los que verdaderamente se sienten constitucionalistas de la, reitero, Constitución de 1857. Nadie está pidiendo que se haga otra constitución. Aquí, en el año 13, que es del que estamos hablando en este momento, lo que quieren es que se respete la Constitución. Y lo que va a hacer Victoriano Huerta es, desde su perspectiva, burlarse y estirar la ley a su propia conveniencia, porque de que fue legal su nombramiento sí lo fue, pero está estirando la ley, no está respetando la esencia de la misma, que marcaría la diferencia de lo que es un sentido de legalidad, que sí lo está respetando, al sentido de la legitimidad, porque la legitimidad le va a dar el reconocimiento por parte de las grandes mayorías de la población y sobre todo de los grupos más necesitados, si el gobernante en turno está respondiendo a los intereses. Y en este caso, Victoriano Huerta responde al interés de un grupo muy pequeño. Por eso también, además de que vemos la Cámara de Diputados aquí, vemos que en la parte de abajo la etiqueta tiene unas palabras que nos dirían: después de agitarse, disuélvase. Y lo que hizo fue justamente amenazando, persiguiendo, atemorizando a los que eran sus críticos. Agitó la Cámara de Diputados, lo que le dio el pretexto para ordenar su disolución. Y posteriormente, cuando le termina el Ejército Constitucionalista, que es el nombre del ejército que va a recibir el movimiento de Venustiano Carranza, lo van a terminar echando a este de la silla presidencial. El problema es que al momento de que él renuncia, pues trata de dejar al que legalmente le correspondería, pero ya no hay Cámara de Diputados que avale el nombramiento y el Poder Judicial también ha desaparecido. Esto va a ocurrir el año de 1914. Y mucho de ello fue propiciado por el Plan de Guadalupe lanzado por Venustiano Carranza el año de 1913 en contra de Victoriano Huerta. Finalmente, la etapa número 4, la etapa 4, reitero, de la fase armada, sería 6 años después. El Plan de Agua Prieta, lanzado por el Grupo Sonora, el año de 1920, y el que vemos aquí a la derecha sería el primer presidente emanado del Grupo de Sonora, que en este caso es Adolfo de la Huerta. Pero les recuerdo que es un grupo que tiene una gran cantidad de personajes. Muchos de los grandes líderes, de los más importantes, son justamente de Sonora. Y ellos van a terminar imponiendo su punto de vista, sus perspectivas políticas sobre lo que debe de ser el modelo y el sistema que se aplique en el caso del territorio nacional. El primer presidente que va a tomar del Grupo de Sonora el poder va a ser justamente Adolfo de la Huerta. Pero recuerden que el Grupo de Sonora va en contra de un personaje, y ese personaje, veanlo aquí, resulta que es ni más ni menos que Venustiano Carranza. Entonces, otra vez volvemos al mismo problema. Pues no se supone que todos están peleando a favor de todos, nada más que noten que ya pasaron 10 años desde la primera convocatoria, 20, no es cierto, perdón, 11 años desde la primera convocatoria, 1910, 1920. Hagan la cuenta,
1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920. Son 11 años. Y ahí también tenemos hasta que aprender a manejar adecuadamente los números, ¿no? Entonces, incluyendo, por supuesto, el año de 1910, este es el pequeño truquito. Si nosotros no incluyéramos el año de 1910 y contáramos solo desde 1911 a 1920, hagan la cuenta. Ahí sí son 10 años, ¿no? Venustiano Carranza, el problema es que cuando iba a terminar su periodo de gobierno, no se podía reelegir, pero quiso influir para que escogieran el que se tenía que quedar desde su perspectiva en su lugar. Y ahí se enojó Álvaro Obregón y se enojaron el resto del grupo de Sonora y por eso, qué raro, fíjense en la acusación más importante, van a acusar de traidor a la revolución al propio jefe que construyó la nueva constitución, la de 1917. Por eso quiero que entiendan que si tú quieres desacreditar a alguien en ese contexto, la desacreditación es ir en contra de la revolución, ¿no? Y la acusación para eliminarte, para que tú pierdas todo tipo de legitimidad, es decirte que eres un contrarrevolucionario o que eres un traidor a la revolución. Es la peor acusación que te pueden hacer. Hagan los paralelos en época contemporánea. Tú estás a favor de los cambios del grupo que quedó en el poder, porque eres un patriota. Pero si no estás de acuerdo en las formas, en las maneras o en algunos de los puntos de lo que viene siendo el lema de los grupos contemporáneos, pues entonces eres un enemigo del movimiento, entonces eres un enemigo de lo que llamamos la 4T, por mencionar en época contemporánea, ¿no? O lo que es el neoliberalismo, como fue en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, para que vean que no es nada más contra un movimiento, es saber analizar críticamente cómo se ha desempeñado el poder a lo largo de la historia. El problema es que el concepto de revolución lo van a seguir utilizando los priistas todavía hasta Cedillo, cuando ya había perdido por completo su sentido original. Ahora quiero que tomen en consideración que, dado que han comenzado a aparecer los nuevos medios de comunicación, van a comenzar a tener afectación sobre la percepción que el pueblo va a tener acerca de los movimientos, nada más que hay un problema. Los medios que vemos como masivos y más extendidos para este momento sería, punto número uno, la prensa. Nada más que acuérdense que en el caso de la prensa, el 80% de la gente ni sabe leer, ni sabe escribir, ni le interesa hacerlo. No tienen la necesidad de hacerlo. O hay cosas que ellos consideran que son más importantes que mandar a mis hijos a estudiar cuando lo que tenemos es que comer. Necesitamos comer para poder sobrevivir. No es que la gente no se entere de las noticias. El problema es que los pocos que sí saben hacerlo, leen en las barberías o las peluquerías, leen en los espacios públicos, en los mercados, en las plazas, en los jardines, en los atrios de las iglesias, etcétera. Pero recuerden que al momento de que se convierte en lectura fija y al momento de pasar a la oralidad, allí hay otra forma de interpretar que sí, ahora sí comienza a masificarse de boca en boca, pero el riesgo de la mala interpretación se incrementa. Ese es el problema con la prensa escrita. Por eso las caricaturas son tan importantes, porque son imágenes que a golpe de vista la mayor parte de la gente llega a entender. El otro medio importante para este momento que ha comenzado a entrar a México desde el año de 1896 es el cine, que ha evolucionado ya para 1911. Ya no es el mismo cine de 50 segundos como era previamente, pero sigue teniendo el problema de que sigue mudas las películas. Y esto implica, además, no son películas de 2 horas o de 3 horas, como nosotros estamos acostumbrados a verlas. Todas son en blanco y negro, todas son mudas, ¿no? Pero ya permite que tú veas las imágenes, el movimiento de la gente que está participando en la revolución, por ejemplo. Pero no hay un discurso que te acabe de especificar o te acabe de clarificar. Si tú no identificas quiénes son los personajes, pues son señores que aparecen allí, ¿no? O de repente se van a llegar a dar casos tan curiosos para nosotros, claro. Que, por ejemplo, muchos identificaban a Venustiano Carranza para 1915-16, cuando la Convención Revolucionaria, y es famosa la historia que allá en Aguascalientes, en la convención, cuando se trasladó a Aguascalientes, cuando empezaron a pasar algunas de las primeras imágenes,
Hay señores que jamás en su vida habían visto una película, jamás habían entrado en cine en su vida, nunca habían visto imágenes en movimiento en pantallas, además para ellos inmensamente grandes. Entonces, se menciona cómo aparecen las imágenes de Venustiano Carranza y muchos de los que nunca habían visto el cine están bastante impresionados. Si ven a Carranza, sacan la pistola y se balacean la pantalla, ¿no? Para que veamos lo que todavía no acaba de entender la mayor parte de la población para que el contexto. El cine ya está, pero todavía falta para que tome la forma que conocemos. 1911, la radio comercial todavía no existe. Hay experimentos de radio que medio están empezando a entrar al país, pero todavía no tienen fuerza, todavía no tienen forma. Va a tardar 10 años más, hasta 1921, cuando ya podemos hablar de la llegada efectiva de la radio como nosotros la conocemos, pero faltan 10 años desde 1911. La otra, que es la televisión, olvídenlo. Si no ha aparecido la radio, no puede existir la tele. Porque el formato, la base del funcionamiento de la tele está mucho más cerca de la radio que del cine. Apréndanse esto, es de las pocas cosas que les reitero que sí, de repente algunas frases sí ubíquenlas de memoria. La televisión es hija de la radio. Muchas personas que todavía no saben o que todavía no conocen, oye, pero si la radio no tiene imágenes y el cine y la televisión sí, sí, nada más que para poder filmar necesitas hacer el proceso de grabación, tienes el negativo del rollo, lo tienes que llevar a revelar y de ahí ver que haya quedado adecuadamente, tienes que hacer el proceso de edición y de ahí hacer las copias, distribuirlas y trasladarlas, ¿sí? ¿Esto qué implica? No puede pasar un periodo, y en la época de la Revolución pues, se extiende mucho más, de menos de un mes para que puedas ver una película. En cambio, cuando surja la televisión, el formato que va a seguir va a ser muy parecido al de la radio. No se podía grabar, se transmitía en vivo y necesitabas una serie de receptores de la imagen para poderla transmitir en vivo, ¿sí? El problema al principio de la tele es que si no la viste, si no tenés los aparatos, si no la viste, ya no la pudiste ver porque no era filmado. No existía el videotape. El videotape aparece hasta 1958. La televisión comercial aparece hasta 1950 y aquí estamos en 1911. Y la radio todavía no aparece. Por eso, muchos consideramos, los que hemos estudiado un poquito más, y antes ustedes tenían una materia en la carrera que se llamaba Historia de los Medios, les ayudaba a entender justamente esto, pero pues bueno, ahora nosotros nos tenemos que encargar de explicárselo para que tampoco pongan en tiempos previos conceptos que no conocieron y que no entendieron. Medios masivos, lo más parecido es la prensa, lo más parecido es el cine, pero si no hay cine en el pueblo, ¿de qué te sirve que sea muy masivo según tú el medio si nadie lo ve? Si nadie lo ve no puede ser masivo. O sí llega, pero llegan pocos periódicos y la mayor parte de la gente no sabe leerlos y no sabe interpretarlos, ¿no? Entonces, tomando en consideración eso, el que sería más cercano, que va a empezar a demostrar su impacto porque está evolucionando lo suficiente, va a terminar siendo el cine. Justamente si vamos a hablar de revolución en medios, uno de los elementos que empezaron a ayudar y dieron sus primeros resultados en el año de 1911 van a ser en este caso el cine, y ahorita vamos a ver un segmento que se llama La Revolución Mexicana, un triunfo mediático, derivadas las imágenes de una película que se compiló por parte de una mujer muy importante en la historia del cine mexicano, llamada Carmen Toscano, hija de don Salvador Toscano, que fue uno de los primeros cineastas que hubo profesionales aquí en el país. Y don Salvador Toscano, quedaron sueltas muchas de sus imágenes, algunas de ellas se andaban perdiendo, algunas se perdieron, y en 1950 doña Carmen Toscano hizo la recopilación de lo que tenían y se presentó ya en una película, todavía en la época de oro del cine mexicano, una película que se va a hacer muy popular, que se va a llamar Memorias de un Mexicano. Y para la década de los 90, tomando Memorias de un Mexicano y seleccionando y construyendo un guión, aparece este segmento documental que se llama La Revolución Mexicana, un triunfo mediático. El video de 15 minutos está puesto en los apuntes. Yo aquí solamente les paso la introducción para que vean qué problemática va a representar.
porque la información general que le llegaba a la población todavía hasta febrero, marzo, principios de marzo de 1911, es que el movimiento de Madero iba perdiendo y los que iban ganando eran los del gobierno. Pero algo pasó, contando marzo, abril y mayo, que a finales de mayo terminó presentando su renuncia Porfirio Díaz. ¿Qué pasó? Algo pasó allí. Y eso es lo que ustedes deben de tomar en consideración de cómo los medios en 3 meses lograron posicionar algo que oficialmente nadie había captado previamente. Chequen esto. 7 de junio de 1911. 200,000 personas salen a las calles de la Ciudad de México para recibir a Francisco Madero. Una convocatoria popular sin precedente en la historia. Porfirio Díaz ha renunciado. Madero llega a la capital convencido de que la revolución triunfó. Tres meses antes, la situación era francamente contraria a Madero. Dominaba la opinión de que la revolución maderista había expirado al nacer. Las conspiraciones de noviembre de 1910 fracasaron y Madero había huido del país. En febrero de 1911, cuando regresó, sus seguidores ya no eran los políticos liberales antirreeleccionistas, sino guerrilleros broncos que querían tierra y trabajo. Después de varios enfrentamientos con el ejército federal, el 6 de marzo de 1911, Madero había sido derrotado una vez más en Casas Grandes, Chihuahua. La revolución maderista estaba en su peor momento. Sin embargo, fue entonces cuando la imagen del general Díaz, la de un hombre querido y respetado dentro y fuera del país, se invirtió hasta convertirse en la del causante de todos los males y el centro de todas las disputas. ¿Por qué cambió de tal manera el sentido de la opinión pública con respecto a Díaz? Como se preguntó el secretario de Hacienda de Díaz, José Yves Limantour, ¿qué pasó para que en menos de 90 días cayera don Porfirio y triunfara la Revolución Democrática de Madero? Se ha escrito mucho sobre la Revolución Mexicana, pero se ha estudiado poco un fenómeno que marcó al siglo XX, la formación de la opinión política a través de lo que expresan los medios de comunicación masiva. La Revolución Maderista, un triunfo mediático. 1911. Entonces queda allí la información para que ustedes vayan dándole la revisada y entiendan lo que va a significar y representar a posteriori y que vayan tomando en cuenta cómo ya esta nueva generación de medios, lo último en tecnología de medios de aquel contexto, ya va a empezar a tener una fuerza que a lo mejor todavía no es determinante, pero poco a poco va a empezar a influir para que las cosas cambien. Ubiquen lo que va a pasar a lo largo de 100 años. Aquí estamos hablando del caso, de lo que ocurre en México, pero los que me quieran preguntar, también podemos hablar de lo que está pasando en el resto del mundo. Lo que les voy a mencionar a continuación son ahora los puntos de vista y las opiniones de varios expertos, tanto nacionales como extranjeros, que se han puesto a analizar la Revolución Mexicana y que nos permiten entender que debemos de analizarla desde distintos ángulos, pero también debemos de tomar en consideración muchos detalles que no suelen manejarse en la historia oficial o en la visión tradicional. Comenzamos con el doctor Macario Esquetino, que es ingeniero químico de origen, economista de profesión e historiador mexicano. ¿Sí? Ya la historia viene siendo su tercera profesión, ¿no? Tiene la disciplina del ingeniero, pero tiene también la visión del economista, y por eso cuando se habla de números, difícilmente le podemos llevar la contra, porque él sabe perfectamente hacer el análisis y la interpretación del manejo de números,
que a veces los gobiernos de la posrevolución han interpretado de una manera demasiado libre. El doctor Macario Schettino, en esta línea, nos dice lo siguiente, y cito: la Revolución Mexicana, así, con mayúsculas, no existió nunca. No se trata de esa gesta heroica que han narrado los libros de texto durante décadas, una lucha del pueblo mexicano en contra de un malvado dictador que vendía el país a los extranjeros. Una crisis política originada en la incapacidad de Porfirio Díaz para heredar el régimen personal que había construido. Su vejez y su misma opinión acerca de la pertinencia de la democracia en México permitieron el crecimiento de un movimiento político que primero dirigió a Bernardo Reyes y luego a Francisco I. Madero, y al que Díaz se resistió. Esta resistencia obligó a que Madero llamara a un levantamiento general que nunca ocurrió, o por lo menos no en esta etapa, como a nosotros nos lo suelen mencionar. La revolución es resultado de una mala transición, producto de la incapacidad de Díaz para heredar el poder. Esa crisis política se convierte en una guerra civil, puesto que los mecanismos construidos por don Porfirio para administrar el poder se pierden a su salida. La Revolución Mexicana, sobre la que se funda el régimen político que gobernó el país desde 1938 y por casi 50 años, y que sigue muy dentro del alma de los mexicanos hasta el siglo XXI, es una construcción cultural. Ojo, no está diciendo que no exista la revolución, pero es provocador en el planteamiento inicial. Aquí nos está clarificando a lo que se refiere. La Revolución Mexicana, sobre la que se funda el régimen político que gobernó el país desde 1938 y por casi 50 años, y que siga muy dentro del alma de los mexicanos, es una construcción cultural que sin duda toma los hechos históricos y les da un sentido, pero que no se corresponde con ellos. En esencia, lo que nos va a estar diciendo es que la revolución mítica, esa es la que no existió. Sí va a haber plomazos, sí va a haber trancazos, sí va a haber pleitos por el poder, va a haber momentos en donde esto literalmente se convierte en una guerra civil. Pero el sentido de esta revolución que nos quitó a los tiranos para convertirlos en el México moderno, eso es lo que no existe, ¿sí? Por eso él dice que no es la Revolución Mexicana con mayúsculas, como nos han enseñado tradicionalmente. La revolución es producto del cardenismo. Lázaro Cárdenas logra crear un régimen político en México que sustituye al liberalismo autoritario de Juárez, Díaz, Obregón y Calles, porque eso sí, todos van sobre la línea liberal y todos, Juárez, Díaz, Obregón y Calles, aunque unos sean del grupo liberal previo, otros del grupo liberal posterior, y los demás de la revolución, que es el caso de Obregón y Calles, todos van sobre la misma línea, que sigue siendo el liberalismo. Y esto contradice por completo el discurso que dice que cambió todo. Esta construcción cultural crea una ruptura que no existió y que le da un sentido de continuidad a movimientos que fueron totalmente dispares. Pero esos movimientos dispares a los que se refiere son a los movimientos revolucionarios, porque no pedían lo mismo y no pensaban lo mismo, no todo el tiempo, no de la misma manera y no de manera contigua y paralela en el espacio-tiempo cronológico. Es decir, interpretamos los hechos ocurridos en México entre 1910 y 1938 no con base en ellos mismos, sino partiendo del resultado final. Ahora, Alejandro Rosas y José Manuel Villalpando, mexicanos divulgadores de la historia de nuestro país, escribieron particularmente un texto que se llama Los Presidentes de México, de los textos que todavía se pueden adquirir, que todavía pueden encontrar. Queda ahorita muy borroso, pero bueno, este es el libro de Los Presidentes de México, creo que ahí sí se alcanza a apreciar la portada. Y en este libro, el abogado Villalpando y el historiador Rosas nos dicen también cosas bien interesantes que ustedes deben de tomar en consideración. Y cito: de 1911 a 1940, la República tuvo 16 presidentes. Para esto les recuerdo que de 1876 a 1911, México tuvo 2. Esto nos habla de que había una estabilidad impuesta, si quieres, de ciertas maneras, pero que se había mantenido más de 30 años. Y los cambios que se dejaron venir en los siguientes 30, ubica, de 2 presidentes a 16 presidentes. ¿Dónde estuvo la estabilidad?
y qué fue lo que pasó al pretender hacer los cambios, ¿no? Entonces, 4 de esos 16 fueron restos del naufragio porfiriano, es decir, todavía seguían la vieja línea. Los demás surgieron de los campos de la revolución. Ninguno pudo gobernar en condiciones normales. Por momentos, poder y muerte fueron sinónimos. Una revuelta anunciaba la siguiente. A una traición le seguía otra aún más sofisticada. Esto es lo que nos dicen Rosas y Villalpando. Ahora tomemos el punto de vista de un historiador británico especialista en Revolución Mexicana, particularmente de figuras como las de Zapata, las de Pancho Villa, que es el doctor Alan Knight. Y el doctor Knight nos dice lo siguiente, y cito, se mantuvieron esencialmente nacionales, no produjeron un patrón ideológico o partido de vanguardia, no en esta primera etapa, que quede muy claro. Y sirvieron sobre todo para reforzar, más que subvertir, es decir, echar para atrás, muchas de las características del viejo régimen que dicen que desplazan, ¿no? Fin de cita del doctor Knight. Ahora tomamos a un antropólogo mexicano de izquierda de veras, sí sufrió persecución, sí lo que son los trancazos de la década de los 60 y los 70, que es el doctor Arnaldo Córdoba, que ya falleció, y que tiene importancia por otra razón. Su hijo, el hijo del doctor Arnaldo Córdoba, es ni más ni menos que Lorenzo Córdoba, el actual presidente del Instituto Nacional Electoral, y que es tan discutido por ciertos grupos del poder, algunos de los cuales dicen que son de izquierda, ¿sí? De ahí la importancia de la formación que tiene Lorenzo Córdoba y la herencia que viene de una persona que, por ejemplo, fue el primero que escribió la historia del capitalismo en México y que también conoce el comportamiento humano, conoce de números y conoce de izquierda. ¿Qué nos dice el doctor Arnaldo Córdoba en ese sentido? Y cito, el porfirismo y la revolución son etapas del mismo proceso, que consiste, por lo menos a partir de la Reforma, es decir, desde 1857, en un esfuerzo nacional que tiende a la consolidación y al desarrollo del sistema capitalista. Porque él va a criticar que esto se llame revolución, si va a quedar el mismo sistema, sigue siendo el sistema capitalista, porque paralelo lo que va a terminar ocurriendo, por ejemplo, en Rusia, más adelante en China, más adelante en Cuba, esas revoluciones, ¿qué detalle tienen? ¿Qué peculiaridad tienen? Todas tumbaron el sistema capitalista y establecieron el sistema socialista. Y aquí no. Por eso él va a decir, a ver, espérate tantito. Ya, el resultado final de lo que pasó con el socialismo, eso es parte de otro contexto. Quiero que entiendan ahorita que la solución, como se pensaba en los 10, en los 20, en los 30, en los 40, en los 50, para ciertos países, para que verdaderamente se haga una revolución de izquierda, el sistema tiene que ser eliminado, el sistema imperialista, liberal, capitalista, individualista, para que entre el socialista, para que les conduzca el estatus ideal, siguiendo las ideas de Marx, que sería la dictadura del proletariado. Pero mucha gente esto no tiene ni la más remota idea, ¿no? Entonces, ¿cómo hablamos de una revolución? Si desde la reforma es un esfuerzo que tiende a la consolidación y desarrollo del sistema capitalista. También en el estado post-revolucionario pueden percibirse claras continuidades con respecto al estado pre-revolucionario, bajo Porfirio Díaz, sobre todo en lo que se refiere a su estructura autoritaria. Es decir, los grupos revolucionarios no llegaron a ofrecer la participación ciudadana, no llegaron a ser realmente democráticos como tontamente. La gente que se va con la finta y se queda con la idea de Madero, no continúa analizando y se dan cuenta que además con democracia las cosas no iban a cambiar en el país. No solo permitiendo el voto de la gente, a eso a lo que me refiero. Fin de cita del doctor Córdoba. Ahora tomemos uno más antiguo, al que le tocó estar en la revolución cuando inició la fase constructiva, a partir de 1920, que es el caso del licenciado José Vasconcelos, abogado, escritor y político, y que nosotros lo ubicamos como un intelectual, que no olvidemos que también tuvo la oportunidad de estudiar fuera, de reunirse con gente que viajó, siendo abogado, siendo una persona de alto nivel educativo, pero también de alto nivel económico. Desde el concepto contemporáneo, a lo mejor él calificaría como fifí. Algunos lo acusaban de ser muy pedante, entendiendo que la palabra pedante refiere a alguien que tiene tanto conocimiento que cuando lo comparte te hace sentir mal y te hace sentir inculto y te hace sentir impreparado y que dice las cosas no por ayudarte a entender,
sino que lo hace para humillarte. Hay personas que te dicen que era muy pedante. Pues resulta que este señor, que ya tiene imagen como contradictorio, otros casi lo consideran un santo, va a ser el primer rector de la Universidad Nacional de México, no la UNAM. En sus tiempos no existía la UNAM como la conocemos. Se tientan las bases para que exista, pero no tenía autonomía. Fue su primer rector. Con él se diseñó el logo y él fue el que aportó el lema, el famoso lema de por mi raza hablará el espíritu. Pero van a ver que hasta eso, no lo pudo dejar como él quería, pero ya lo abordaremos más adelante, vamos por partes. La segunda misión importante de José Vasconcelos va a ser que el nuevo grupo triunfante, el que terminó dominando, y la base de lo que va a ser el PRI, le va a invitar a participar en un proyecto educativo que parte de la fundación de una nueva secretaría, que va a ser la Secretaría de Educación Pública, la SEP, la que nosotros conocemos, que está cumpliendo 101 años. Resulta que el primer secretario de la Secretaría de Educación Pública va a ser José Vasconcelos. Y de ahí todo el proyecto de llevar la educación, obviamente una perspectiva de educación desde la revolución a todo México. Y si hay alguien que va a colaborar indirectamente en la construcción de la mitificación de la revolución, pues va a ser don José Vasconcelos, que a algunos le aplaudirán y que a otros le pedirán rendición de cuentas. ¿Qué es lo que nos dice Vasconcelos con respecto, por ejemplo, al triunfo del movimiento de Madero? Mucha atención con esto. Cito, creo sinceramente que hemos encontrado en Madero al hombre fuerte que ha de encauzar nuestras heterogéneas manifestaciones de vida social, no con la fuerza falsa de los crueles y los malvados, sino con esa fuerza que organiza y construye, que vivifica y estimula el progreso de los pueblos, no la que degrada y contiene en sus anhelos, sino la fuerza serena del justo, que si es freno, también impulso. Fin de cita. El tono que tomé ahorita no es de a gratis, es el tono prácticamente de declamación con el que se hacían estos textos. Porque no solo era escribirlo y escribirlo bellamente, sino saberlo leer, pero a la manera de los grandes oradores o incluso de los declamadores y de los poetas, que si ustedes se fijan, tiene hasta métrica y tiene hasta forma de construir un ritmo y una melodía y una armonía que pues no tendría que ver con los discursos políticos contemporáneos, ¿verdad? Por eso les decía que de repente algunos lo consideran que son pedantes. Aquí lo que me interesa es que se fijen en que dice que Madero es este hombre fuerte que nos llevará para donde necesitamos. No me lo vayan a olvidar, porque más adelante, sobre todo los que se vayan fijando en el proceso revolucionario de México, van a ver que de repente parece como que cambia de opinión, o nos vamos a dar cuenta que a lo mejor nunca cambió de opinión porque en realidad nunca creyó en el movimiento de Madero. Y ahí es donde van a notar ustedes solitos y solitas las contradicciones de los que construyen el discurso revolucionario desde la revolución, no solo los que estudian después de ella. Ahora tenemos la opinión de un historiador francés, el doctor Jean Meyer, que también ya es naturalizado mexicano, que refiere al famoso mito del ejército indestructible de Porfirio Díaz, ¿no? El ejército federal, que es un monolito que es un enemigo formidable que nadie puede destruir. Y él nos dice, a partir del momento, y cito, a partir del momento en el que el ejército solo existía como su propia caricatura, ¿quién podía hablar de dictadura? Ya no había sino apariencia, fantasmas que olían a formol. Fin de cita. ¿Qué es lo que nos está diciendo en su libro de la Revolución Mexicana Jean Meyer? Híjole, para que el enemigo sea formidable, pues de repente el enemigo no tiene cosas tan fuertes. Los que construyen el discurso lo van a hacer más fuerte de lo que era. Porque si tú vas a pelear con un ciego, si tú vas a luchar con un manco, si tú vas a golpear al inconsciente, al borracho, al débil, al muerto, llegas a patear el muerto, llegas a hacer leña del árbol caído, cosa que ustedes han escuchado mucho. Obviamente, pues no hiciste todo el esfuerzo de tumbar el árbol, no hiciste todo el esfuerzo de anularle los brazos, no hiciste todo el esfuerzo de dejarlo inconsciente. Tú llegas a golpear a alguien que no tiene posibilidad de defenderse, llegas a matar al muerto. ¿Sí?
Y entonces, ¿qué mérito existe en ello? En cambio, si mi enemigo es poderosísimo, mucho más numeroso, mucho mejor armado que yo, que vengo humildemente, que no tengo preparación, etcétera, pues obviamente tus méritos se subliman, ¿no? Y así vas a ver que nos refieren al ejército de Juárez, pobrecitos en contra del imperio francés. Así vas a ver que nos dicen los mexicas, pobrecitos inguitos que llegaron los españoles con sus armamentos y con sus cañones y con sus caballos. Cuando lo revisas no es así. Tienes que sublimar la fuerza. Ah, y los españoles también lo hicieron, ¿eh? Porque ellos también te van a poner a los indios como numerosísimos, poderosísimos. Nosotros nada más éramos 500 y no nos funcionaban tanto las armas y no teníamos aliados. Por supuesto, si yo vencí este gran imperio que tenía grandes pirámides, grandes construcciones, eran grandes imperios dominantes, pues claro que yo voy a recibir más a cambio, ¿verdad? Para que ustedes, les reitero, vayan notando cómo se hace también la construcción de un guión que en muchas ocasiones se construye a posterior. Estamos hablando del cumplimiento de una narrativa y acuérdense que los medios de comunicación en sus distintas plataformas, ustedes deben saber construir una narrativa para convencer a su público de comprar un producto, de seguir a un guía, de votar por un candidato, de cambiar las estructuras, de mejorar como país, de combatir al coronavirus, de eliminar a los tiranos, o todo aquello, o simple y sencillamente convencer al que quiero que me convenza para que me deje trabajar con él. O que me compren mi producto. ¿Sí? Si vamos a estar aquí, va a haber momentos en los que vamos a tener que saber pasar al frente. ¿Eh? Vamos a tener que saber hablar. No significa que te vayas a dedicar a ello, pero que sepas el trabajo que cuesta y en muchas ocasiones también enfrentar tus miedos. Para que tú te des cuenta de que a lo mejor tú tienes la fortaleza y no necesitas de nadie más para hacerlo, o darte cuenta de tus limitaciones, pero yo te armo el guión, yo te pongo la música, yo te edito la película, para que sean otros los que se luzcan, sí, pero yo soy el que recibe las ganancias, ¿sí? O el que recibe los méritos, o el que recibe todo el castigo para que los demás no los castiguen. Ojo, ustedes van a decidir qué es lo que quieren ser. En cuanto a la masonería, que recordarán ustedes que platicamos de ella también previamente, la masonería se va a dividir en nacionalidades e intereses personales de políticos. A su vez, les recuerdo que para aquellas épocas existía la Gran Logia del Valle de México, que trató de interceder en el pleito entre Porfirio Díaz y Madero. El problema es que ellos firmaron la paz cuando a ellos les convino. Y la Gran Logia pues, no tuvo mayor peso en ese sentido. Henry Lane Wilson, el embajador de Estados Unidos en México enviado en la última etapa de Díaz y al principio de Madero, Henry Lane Wilson también era masón. Pero eso no evitó que él fuera abiertamente intervencionista. Él quería que Estados Unidos interviniera directamente sobre México. Y también influyó para que el asesinato de Madero fuera consecuencia de estas políticas y nunca intercedió por él. Al contrario, intercedió para que se deshicieran de él. ¿De qué les sirvió ser masones a los dos? Victoriano Huerta, a su vez, también fue masón. De nada le sirvió serlo cuando lo expulsaron de su logia por haber ordenado el asesinato de Madero. ¿De qué le sirvió ser masón? Les recuerdo que lo que nosotros tenemos que entender aquí es que la masonería como tal no era o es mala. Muchos de sus miembros fueron o son unos desvergonzados, como hay otros que no lo son y son extraordinarias personas por ser masones, o por eso los escogieron para ser masones, o lo son sin ser masones. No depende de la pertenencia o la no pertenencia a un grupo. ¿Sí? Otro personaje que nos aporta, en este caso con respecto a la visión de la masonería de la época, es don Moisés González Navarro, abogado, investigador e historiador, y él nos dice lo siguiente, y cito, a diferencia de lo ocurrido en el siglo XIX, la masonería yorquina fue más tolerante con la iglesia en esta época, tal vez porque temía que los salvajes de Zapata afectaran los bienes de los norteamericanos. Pero también operaban factores raciales. Los yorquinos no aceptaban negros en sus logias y mucho menos los querían sitting at my table with my wife and children. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Sí, intégrenlos, pero en la mesa de allá. Sí, incorpórenlos, pero no los dejen entrar aquí a nuestro edificio. Esto lo hacían con los negros. ¿Cómo creen que va a ser con los mestizos? ¿Cómo creen que va a ser con los mulatos? ¿Cómo creen que va a ser con los indígenas?
Los masones escoceses fueron maderistas, pero después le ofrecieron su apoyo a Carranza y Obregón, quienes no se interesaron y quisieron apoyar al que resultó ser el perdedor, Pablo González, ¿no? En suma, los masones norteamericanos, sería más correcto decirles estadounidenses, pero lo estoy quitando, no consideraban dignos de su reconocimiento a los mexicanos. Fin de cita del licenciado González Navarro. Volvemos con Macario Esquetino para ver qué nos comenta ahora. La revolución no tiene sus causas en una situación económica insoportable. Ya les dije, si hay alguien que conoce de economía y sabe interpretar y analizar los números de la economía, es él, ahora con perspectiva de historiador. Sobre todo porque esto nunca ocurrió. La economía mexicana no estaba en una circunstancia ni siquiera muy difícil en 1910. No es cierto que las huelgas de Cananea y Río Blanco sean preliminares revolucionarios. Ni los mineros de Cananea ni los textileros de la región de Orizaba intervienen nunca en la Revolución Armada. Y no es cierto que la revolución partiese de una demanda extendida por recuperar tierras de los pueblos. Eso solo ocurrió en Morelos, en esa revolución de Emiliano Zapata que siempre se mantuvo al margen de la línea principal. No olvidemos que Zapata enfrentó sobre todo a Madero y a Carranza, pero no a Díaz, ¿sí? No significa que no haya peleado con Díaz, pero no es la parte central de su lucha, que quede muy claro. Los obreros prácticamente no participaron en la revolución y cuando lo hicieron hacia el final del conflicto armado, fue solo como apoyo de una de las facciones que les ofrecía ganancias laborales que ya habían obtenido para entonces, solo se las garantizaba, que es el movimiento de Obregón, es decir, el Grupo Sonora. La revolución no se inició porque los salarios fueran bajos, los salarios fueron bajos por causa de ella. La revolución empobreció a los obreros. Y él, a su vez, se apoya en otro autor, que nos dice, Smith, nos recuerda que México jamás pasó por un periodo de preeminencia proletaria o campesina, y concluye que es evidente que la revolución no condujo a ningún cambio fundamental en el origen de clase del liderazgo político. Es decir, los políticos no vienen de abajo, los políticos salen de la clase media y de la clase alta, como era antes. También aquí les presento a un especialista, en este caso un alemán, el doctor Herbert Nickel, que yo tuve el placer de conocer personalmente. Nunca me dio clases, él no fue mi maestro, pero cuando yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura, cuando hacíamos tesis en la licenciatura, él, el doctor Nickel, era a su vez el director de tesis de doctorado de mi directora de tesis de licenciatura. Por lo tanto, nos tocó coincidir cuando él venía a revisar los archivos. En la Ibero tenemos el archivo de Porfirio Díaz, la colección Porfirio Díaz. Este es de hecho mi tesis. Y a veces, pues me tocaba convivir con él, porque estábamos trabajando en el mismo archivo, él en un escritorio y yo en otro, pero a la hora de ir a comer o desayunar, o a veces para darle un aventón, nos íbamos juntos, con Maru Ponce, que es mi directora de tesis. Y allí, pues, yo empecé a entender parte de lo que estaba haciendo mi directora de tesis y, a su vez, escuchando los comentarios del doctor Nickel. Y aquí la diferencia es que el doctor Nickel no se está apoyando en la historia oficial. Él no está apoyando los libros de texto. Él está apoyando en documentos parroquiales de la época o en los archivos de los ayuntamientos, de los cabildos, de los pueblos, de las haciendas que él consulta directamente y por lo tanto está viendo el registro de la historia de los lugares de abajo para arriba, no de la historia oficial de arriba para abajo. Y aquí el doctor Nickel nos dice lo siguiente, y cito, para la gran mayoría de las haciendas y plantaciones, el impulso hacia el cambio de estructuras y la abolición de las relaciones laborales tradicionales vino de fuera o estaba ya presente independientemente del curso de la revolución en las consideraciones de agricultores interesados en la eficiencia. La mayoría de los trabajadores afectados no percibían esta contradicción señalada por los observadores extranjeros. Debido a que no se vieron confrontados por una crisis dramática de subsistencia, no tomaron parte en acciones de protesta y rebeliones. No significa que no las hubiera y que las hubiera muy gruesas en ciertas regiones, pero de ahí a que todo el país se incendió y se levantó en armas todo el tiempo, ahí sí no, chavos. Ahí sí hay una diferencia muy grande.
Además de que el gobierno pues también buscó las maneras de frenar esto. Según reconocieron los mismos constitucionalistas, bajo el régimen de Victoriano Huerta, acuérdense que se supone que es el traidor, el gobierno aceptó por primera vez en la historia de México la importancia del Departamento del Trabajo, el cual no solo creció en tamaño, sino que también contó con un presupuesto impresionante en aquella época de 111,000 pesos, suma 2 veces mayor que la asignada por el gobierno de Madero y mayor que la que más tarde le dieron los constitucionalistas. Pero ¿por qué no nos dicen esto? Porque lo está haciendo el traidor a la revolución. Por eso no nos lo dicen. Y aquí cierro la cita del doctor Níquel y ahora pasamos a una mujer de entrada. ¿Cuántos hombres han participado? ¿Cuántas mujeres hemos enumerado hasta ahora? Vamos a tomar ahora la perspectiva de una mujer. Pero ella no es historiadora, no es arqueóloga, no es antropóloga, no es socióloga, no es historiadora del arte. Ella es actriz. Pero es una mujer que hizo una trayectoria interesante, una trayectoria nacional preeminentemente. Desde que era niña, desde los 4 años, ya andaba metida en la actuación, pero le dio cáncer, logró vencer al cáncer, por lo menos temporalmente, y para su desgracia recayó. Y como ustedes saben, si tienen conocidos o parientes que hayan vivido esta circunstancia, desgraciadamente muchas de las personas, dependiendo del tipo de cáncer, claro, dependiendo de la genética de las personas, de los cuidados de la gente, algunos caen en el riesgo de que si les da por segunda vez va a ser demasiado agresiva y no necesariamente la superan. Este fue el caso, desgraciadamente, de Edith González. Pero en su última etapa, y a sabiendas de que no le quedaba ya mucho tiempo de vida, decidió dar un giro a su existencia y ya no dedicarse nada más a la parte de la actuación, sino se puso a leer, se puso a estudiar, se asesoró y se apersonaba en programas de televisión, en programas de radio, para comenzar a hablar de activismo social, para comenzar a hablar de feminismo, para hablar de integracionismo, etcétera, para tratar de convencer a la gente de que hay que hacer algo para mejorar a la cultura y a la sociedad, no solo en la parte artística de la actuación, me refiero. Aquí incluso escogí esta fotografía porque hay infinidad de fotos de ella bellísima, guapísima, etcétera. Pero escogí esta foto porque nos la muestra ya en decadencia, nos la muestra ya calva, ¿sí? Ya no le puede crecer el cabello en las mismas cantidades, ya está arrugadita, ya para ella la parte física ya pasa a un plano enteramente secundario. Y es muy conocido, lo dice Pepillo Origel, lo dice Maxine Woodside, lo dice Patti Chapoy, lo dicen distintos conductores como Julieta Lujambio. Cuando ella se llegaba a presentar ya en sus últimos momentos en algún programa, llegaba con mucho desgaste, le costaba trabajo subir escaleras, le costaba, cuando hablaba, eso sí, hablaba en el radio y se oía perfecta, ¿no? Pero estaba actuando, porque estaba ya muy agotada, estaba muy cansada, se le iba el aire, se le raspaba continuamente la voz y literalmente la tenían que rearmar cuando se iban a comerciales para que otra vez volviera a estar en buenas condiciones para que se escuchara como una persona sana, ¿no? Es el esfuerzo de Edith González el que nosotros debemos de tomar muy en cuenta en esta situación. Y en un pequeño homenaje a la misma, decidí, a pesar de que algunos compañeros me llegaron a criticar al respecto, decidí integrar un pequeño texto que ya publicó referente a la participación de las mujeres en la revolución. Algunos de mis compañeros me decían, es que, ¿por qué la pones a ella? Pon a los especialistas. Pero ubiquen que más gente me ubica a Edith González que a muchas de las historiadoras muy doctas, muy preparadas, muy de nivel, que han publicado muchas cosas, pero que publican nada más para cierto público. Y ella es de las que nosotros quisiéramos que tomaran conciencia de toda la gente, incluidos los actores, incluidos los artistas, que vemos a veces como gente muy superficial, ¿no? Por eso yo la tomo como ejemplo. Y Edith González nos dice lo siguiente, y cito: además de las Adelitas, otras mujeres en la historia lucharon y participaron en el proceso armado de la Revolución Mexicana. Conocidas con el nombre de las coronelas, rompieron esquemas ocupando puestos de mando en la tropa, con el grado del que tomaron su nombre. Se integraron a la lucha de forma comprometida y por convicción. Podemos mencionar entre ellas a Carmen Alanís, quien al mando de 300 hombres participó en la toma de Ciudad Juárez. Ella se levantó en armas en Casas Grandes, Chihuahua. Están también Juana Gutiérrez de Mendoza y
la China, quien comandaba un batallón integrado por hermanas, hijas y viudas de los revolucionarios muertos en combate. Recuerden que la mujer, si le mataban al hombre en aquellas épocas, las mujeres dependían por completo de los hombres, ¿no? Entonces, imagínense la desesperación de muchas de ellas que ya perdieron todo, pues ahora vamos a luchar nosotras por nuestros hombres y por nuestras familias, porque mataron a mi hermano mayor, porque me mataron a mi hijo, porque mataron a mi esposo o porque mataron a mi padre, ¿no? Y piensen cuántas de ellas sabemos ni siquiera que existieron. A Dolores Jiménez y Muro se le confió la redacción del proyecto político y social en el que se desconoció a Porfirio Díaz. Además, colaboró con escritos teórico-liberales. Pero como afirma la historiadora Marta Rocha, el ejército triunfante del movimiento revolucionario no reconoció los méritos acreditados de aproximadamente 500 mujeres. Vaya deuda para con ellas. Fin de cita de Luis González. Aquí quiero subrayar esto. Cuando tú te viste afectado en la revolución, una vez que esta se calmó, pues empezaron las reclamaciones, ¿no? A mí me tumbaron mi casa, a mí me mataron a mi hijo, a mí nunca me pagaron salario, yo nunca he recibido alimento, me mataron todos mis animales. Y pues se abrió la opción para aquellos que pudieran demostrar en ciertas condiciones que habían resultado afectados, pues tratar de darles algún tipo de compensación. O a mí me mataron a mi marido, quiero pensión, ¿no? El problema es que a 500 mujeres que acreditaron sus pérdidas no les pagaron nada por el simple y sencillo hecho de son mujeres, para que se den una idea. Un evento importante que necesito que ubiquen, es de los también pocos que cronológicamente sí necesitamos saber, ocurrió, se llama la decena trágica. Decena trágica son 10 días que en el mes de febrero de 1913 concluyeron con la renuncia y el posterior asesinato del presidente Francisco I. Madero. El 18 de febrero, cuando terminan presentando su renuncia, Madero y José María Pino Suárez, que era su vicepresidente, el saldo en la Ciudad de México fue de más de 2,000 muertos y más de 6,000 heridos. Es la única ocasión en toda la revolución, chavas y chavos, es la única ocasión en donde la Ciudad de México tuvo una afectación directa y grave de la revolución. Porque en los 10 años iniciales de la fase armada y los 30 años completos sumando la fase constructiva, prácticamente la ciudad no tuvo ninguna participación. Llegaban y la tomaban, pero hechos de armas prácticamente no los había. En cambio, pregunten por Zacatecas, en cambio, pregunten en Aguascalientes, en cambio, pregunten en Saltillo, en cambio, pregunten en Casas Grandes, en cambio, pregunten en Veracruz, ¿no? Ahí es donde te vas a dar cuenta que mucho de la revolución, parte del mito, es que se hizo nacional. En lugares importantes sí, pero eso no significa que están metidos todos los estados con la misma intensidad todo el tiempo. Por eso les recuerdo que una de las misiones más importantes que tenemos nosotros como historiadores para con ustedes es que aprendan a no sobregeneralizar, para que no hagan lo que hacen muchos de los políticos o de los líderes o hasta de los influencers, que no conocen nada y que evalúan todo desde su perspectiva y no se ponen en los zapatos de los otros. En este periodo, cuando viene el golpe de Estado, hay 3 personajes que van a ayudar a la caída de Madero. El primero de ellos, al que todos ubicamos como el más grande traidor a la revolución, es el caso de Victoriano Huerta, el señor que nosotros tenemos aquí a la izquierda. Les recuerdo que Victoriano Huerta lo podemos acusar de ser traidor a Madero, de ser traidor del ejército, de muchas cosas, pero de lo único que no podemos acusarlo es de ser un traidor a la revolución por una simple y sencilla razón. Tú no puedes traicionar aquello a lo que nunca perteneciste. El problema es que nosotros nos compramos la idea de que cuando llegó a la silla presidencial Madero ya triunfó la revolución. Y eso no ocurrió. Y entonces resulta que Victoriano Huerta, que siempre fue fiel al ejército hasta ese momento, pues resulta que ahora su jefe es el mismo que estaba persiguiendo 6 meses antes. Y se tiene que plegar a él. Y ahora resulta que todos somos revolucionarios. Para que vean. No estoy diciendo que sea una blanca paloma, ni estoy diciendo que sea inocente, ni estoy diciendo que sea buena persona. No estoy diciendo eso, que quede muy claro, ¿sí? Nada más que debemos de saber distinguir las categorías de lo que se representó.
El señor del medio, este de aquí, se llama Félix Díaz, es sobrino de Porfirio Díaz, hijo de su hermano, que se llamaba también igual. A él se supone que lo andaban promoviendo para que tomara temporalmente la silla presidencial Victoriano Huerta, convocara elecciones y en las elecciones se lanzara Félix Díaz y lo apoyaban los gringos, el embajador Henry Lane Wilson. ¿Por qué? Porque este siempre había sido pro norteamericano, ¿no? Siempre había sido pro estadounidense. Pero se presentaron las cosas de tal manera que cuando tomó la silla Victoriano Huerta nunca hizo la convocatoria a las elecciones para que éste pudiera subir a la silla, y cuando éste protestó lo mandó de embajador a Japón para sacarlo de la jugada. Y el tercero que tenemos aquí a la derecha, el señor más alto, se llama Aureliano Blanquet. Este señor va a ser la segunda vez que lo vemos apareciendo en algún evento importante de la historia de México. Porque si ustedes observan la fotografía de la derecha, es un pelotón de fusilamiento y ubicarán que este, al que estamos circulando en rojo en este momento, este personaje es el mismo que este, es decir, es Aureliano Blanquet. Entonces resulta que Aureliano Blanquet habría participado directamente en la muerte. Una de sus balas habría sido de las que mataron al emperador Maximiliano de Habsburgo, y tiempo después, para el año de 1913, va a participar en el golpe de Estado, en donde el que va a terminar muriendo va a ser el presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, ¿no? De esas cosas de repente curiosas que aparecen en la historia de México. Y ahora les voy a mostrar un trío de caricaturas hechas por el caricaturista Paco Calderón para el año del 2013, cuando se conmemoraron los 100 años de la llamada Decena Trágica, que culminó con la renuncia y muerte de Madero. Pero si ustedes tratan de ver aquí la caricatura, la tenemos muy en chiquito. De todas maneras, si le dan zoom en los apuntes, ahí también van a poder ver los cuadros extensos. Aquí yo voy a tomar cuadro por cuadro porque vamos a revisar algunas de las características de los personajes que participaron en este evento, y claro, por supuesto, dentro del bloque global de la Revolución Mexicana, pero que de repente algunos ni siquiera los identificamos, ¿no? O los dejamos nada más de un lado, o es de los buenos, o del otro es de los malos, y párale de contar, ¿no? Aquí vamos a ver qué es lo que nos dice Calderón, que además les recuerdo lleva más de 30 años haciendo caricatura crítica, y que ahorita pues se ha catalogado como enemigo del sistema, enemigo del presidente, cuando él no tiene absolutamente nada en contra del presidente en turno. Simple y sencillamente la labor de un periodista y de un caricaturista es hacer, como ellos mismos presumen, los grupos del poder, la importancia de la caricatura crítica política de la revolución. Pues están haciendo exactamente lo mismo, y no es nada más en contra de este gobierno, sino lo han hecho de Enrique Peña Nieto para atrás con todos, por lo menos en el caso de Paco Calderón, por lo menos desde Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Entonces, para que nosotros entendamos que lo que tenemos que desarrollar es el juicio crítico, no la reverencia ciega. Calderón, refiriendo entonces a la escena trágica, hablando en este primer bloque, esta primera caricatura, de los que serían los reaccionarios, es decir, los que no estuvieron en contra y fueron contra el supuesto triunfo de la revolución. El primero es Manuel Mondragón. A la derecha les voy a colocar la fotografía referencial para que ustedes distingan si se parece o no la caricatura que en este caso hace Paco Calderón. Manuel Mondragón inventó el obús y el fusil que llevan su nombre. Artillero prestigiado, destruyó media Ciudad de México, excepto los bastiones enemigos, porque había un acuerdo con Victoriano Huerta para simular que estaban peleando entre ellos. Fue Manuel Mondragón papá de Nahui Olin, musa erótica de los muralistas revolucionarios, y nos dice en broma Calderón, murió del coraje, porque más adelante van a ver ustedes quién era Nahui Olin, de estas mujeres que se juntaban con los muralistas, que se juntaban, fue amante del doctor Atl, que se juntaban con los poetas, con las poetisas, que eran amigas muy cercanas con Timna Modotti, con Frida Kahlo, etcétera, y que además imponían una moda, como la de dejarse el cabello corto, pero también Nahui Olin, Carmen Mondragón era su nombre original, también tenía la costumbre de enseñar su cuerpo, ¿sí? Le gustaba posar desnuda, le gustaba que le sacaran fotografías desnuda, y pues por eso nos pone murió del coraje, ¿no? Porque además llevaba una vida bastante libertina, para los que a final de cuentas no dejaban de ser un tanto conservadores de forma de ser, no de corriente política.
Bernardo Reyes, héroe de Querétaro y gobernador de Nuevo León, con puño de hierro, que se hizo famoso por la frase, así se gobierna. Siempre soñó con entrar a Palacio Nacional por la puerta presidencial, pero murió al intentarlo. En el golpe de Estado, quiso entrar a tomar el palacio y murió en ese enfrentamiento. Era papá, a su vez, de otro intelectual muy importante de la década de los 20, 30, 40, llamado Alfonso Reyes, y aquí en broma Calderón nos dice que qué aburrido. Félix Díaz, que ya mencionamos hace un momento, sobrino de don Porfirio, se sublevó contra Madero. Este le perdonó la vida, lo encarceló en Tlatelolco. Liberado por el mismo Manuel Mondragón, pactó con Huerta a cambio de la silla y lo timaron. Pagó la clemencia de Madero asesinándole a su hermano. Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos enviado por Taft, alcohólico y altanero, urdió con Díaz y Huerta el derrocamiento de Madero. Fue cesado por Woodrow Wilson, aunque no tenían parentesco, el siguiente presidente de los Estados Unidos, apenas este asumió el cargo y terminó muriendo en la quiebra. Aureliano Blanquet comandó el pelotón, eso no es cierto, ahí sí no, él no comandó el pelotón. El que estaba hasta la derecha, ese era el capitán y comandante de ese pelotón. Blanquet era uno de los soldados que estaban bajo el mando de este capitán. Defensor de Palacio, traicionó y apresó a Madero. Este le dio una bofetada. Murió 5 años después. Su cadáver fue decapitado y exhibido. Victoriano Huerta, alcohólico y genio matemático, construyó el Hotel Ancira en Monterrey. Reconquistó Quintana Roo, y si no lo hubiera hecho, hoy sería Belice, pero de una manera bestial. Se le conocía como la bestia sedienta de sangre, nada más para que se den una idea. Traidor y asesino, en lo general, sí lo correspondería, menos traidor a la revolución. Segundo y último presidente indígena de México, porque muchos no ubican, que siempre nos dicen, Benito Juárez, el primer presidente indígena que tuvo México, y hubo un segundo, y ese fue Victoriano Huerta, pero como es de los malos, obviamente ahí sí nunca mencionamos que él también fue indígena, ¿verdad? Y en el último caso, José Moray del Río, arzobispo primado de México, criticó el espiritismo de Madero. Tras el asesinato del mismo, echó las campanas a vuelo y organizó un Te Deum, una misa de acción de gracias en la catedral. Fue desterrado cuando la Guerra Cristera, es decir, entre 1926 y 1929, y terminó muriendo en el exilio. Para que vean que no todos estuvieron del lado de Madero. Esta es la caricatura número 1 de la decena trágica y que nos hace referencia a lo que son los reaccionarios. La que vemos ahora sería la decena trágica 100 años, los revolucionarios, pero aquí también hay problemas. El primero de ellos, Ricardo Flores Magón, preso en Los Ángeles, conspira contra Madero. Derrotado por este tras intentar separar Baja California de México para crear una república socialista. Su hermano Jesús era entonces secretario de Gobernación de Madero. Nada más que aquí hay que hacer una aclaración. La tendencia ideológica de los Flores Magón, Ricardo, era el más radical. No era el socialismo. Ellos eran anarquistas. ¿Sí? Y eso implica un problema. Acuérdense de la frase, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Si el enemigo es Porfirio Díaz, por supuesto, aunque yo no coincida con Madero, aunque yo no esté de acuerdo con Carranza, tenemos el mismo enemigo común, que es Porfirio Díaz. Por eso me uno con ellos. Pero de ninguna manera tienen la misma corriente de pensamiento los Flores Magón, que tuvieron su periodiquito, fue un periódico importante, el caso del hijo del Aguizote. Y después fundaron en el exilio, pues tuvieron que huir por la persecución con Porfirio Díaz, fundaron el periódico Regeneración, que gente del gobierno contemporáneo tiene como su periodiquito no oficial, incluso utiliza el mismo título y los mismos rótulos, los mismos tipos para la edición del mismo, simulando sus tendencias de izquierda. El problema es que estos son de izquierda radical, y siendo de izquierda radical, ellos detestan todo lo que tenga que ver con el gobierno, pero no solo el gobierno de derecha o de centro, estos eventualmente se terminan peleando con los socialistas.
Por eso no es extraño que Ricardo en algún momento fue de tendencia socialista, pero luego se radicalizó, porque los socialistas también terminan formando un Estado, un grupo de poder que controla a todos los demás. Y ellos dicen que en la anarquía cada comunidad se gobierna como mejor le plazca. Estos van contra la iglesia, estos van contra el Estado político, estos van contra la presidencia, van contra la monarquía, van contra los jesuitas, los dominicos, los agustinos. Todo lo que sea institución oficial federal, todo lo que es el liberalismo, todo lo que es el comunismo. Por eso estos son más peligrosos de controlar. Por eso a este lo van a detener en Estados Unidos y lo van a asesinar estando en la cárcel, porque los anarquistas son los más peligrosos de los movimientos de izquierda. Y cuando nos quieren vender que todos forman parte del mismo plato, si hubiera llegado a estar en estas tierras Ricardo Flores Magón y no se le hubiera asesinado, se hubiera terminado peleado con todos los demás, se hubiera peleado con Pancho Villa, se hubiera peleado con Zapata, se hubiera peleado porque es anarquista. Pero a nosotros no nos enseñan esa diferencia, ¿sí? Y el anarquismo tampoco, ojo, anarquista tampoco es el que llega embosado, cubierto para que no le vean la identidad, no es el que llega a destruir todo a su paso. Estos que nos muestran como disque anarquistas que vienen en las marchas destruyendo todo, esos no son anarquistas, ¿sí? Estos son gente sembrada para dar miedo, para sembrar el poder y para hacer creer que aquel grupo que se está manifestando está dispuesto ya a utilizar la violencia. Los verdaderos anarquistas tienen un esquema ideológico, son preparados, son leídos, son escritos, saben de lo que están hablando, conocen quién demonios fue Kropotkin, conocen lo que son estas corrientes que de la segunda mitad del siglo XIX en adelante se desarrollaron en Europa. No son gente que nada más llega a destruir como tal. Y los anarquistas de a de veras toman la violencia como un último recurso para hacer que me hagan caso. No la utilizas de manera sistemática. Por eso, ahora sí que nadie lo quiere a Ricardo Flores Magón, tarde o temprano se termina peleando con todo el mundo. Y en el caso de Jesús, secretario de Gobernación de Madero, aquí hay un problema. Porque si Jesús fuera anarquista de veras, nunca hubiera aceptado el puesto de secretario de Gobernación por Madero. Porque eso va en contra de su ideología. Entonces, o no son lo que dicen, o no lo son todo el tiempo, o no nos han contado la historia bien. Pascual Orozco, preso en Los Ángeles, que él era antiguo jefe del propio Pancho Villa. Este se sublevó contra Madero, fue derrotado por Victoriano Huerta. Tras el cuartelazo en contra de Madero, se terminó uniendo al gobierno de Victoriano Huerta. Dice, ¿qué pasó aquí, no? Y aquí les ubico que también Pascual Orozco fue el que ayudó a Madero a entrar, fue el que ayudó a Madero a que triunfara en su primera etapa del movimiento, pero también esperaba que Madero le diera algo a cambio y no se la dio. Quería que lo nombrara candidato a ser gobernador de Chihuahua, y Madero se lo dio, la candidatura se la dio a Abraham González. Y ahí Orozco rompió con Madero. Quiero que también vayan sumando cuántos de los que fueron aliados se terminaron peleando con Madero. ¿Sí? Sublevado contra Madero, derrotado por Huerta, tras el cuartelazo se unió al gobierno de Huerta y serán aliados hasta la muerte 3 años después. Emilio Vázquez Gómez, organizador del partido antireeleccionista en el centro de México y particularmente en la Ciudad de México, unió fuerzas con el movimiento antireeleccionista del norte. Separados no van a conseguir mucho. Deciden unirse, ponen como candidato a la presidencia a Madero, pero en la fórmula el hermano de Emilio Vázquez Gómez es el que queda como primer compañero de fórmula. Acuérdense que había vicepresidencia de Madero, que va a ser Francisco Vázquez Gómez. El problema es que no los dejaron ganar, se levanta el movimiento, sale Porfirio, Madero quiere volverse a juntar con Francisco Vázquez Gómez para volver a lanzarse ya, ahora sí para ganar la presidencia, y le dijeron que no, porque Madero tuvo que pactar con Porfirio Díaz para poder seguir respetando el mismo orden jurídico, para poder llegar a la presidencia, y dicen, a ver, espérate tantito, si tú dices que estás haciendo una revolución, esto no es una revolución, tú te estás vendiendo el sistema, y el sistema sigue siendo exactamente el mismo. Y rompieron, se pelearon, y cuando
pues Madero va a tener que nombrar a otro candidato que le obedezca, que va a ser José María Pino Suárez. Emilio Vázquez Gómez dice, pues yo no estoy de acuerdo, y él también se lanzó a la candidatura a la presidencia, pero el que tenía ya mejores conexiones y era mucho más popular, pues fue Madero, y por eso Madero gana la presidencia, pero arrasando de calle. Emilio Vázquez Gómez, nos dice Paco Calderón, chantajeó a Madero para que su hermano fuera vicepresidente. No, no es ningún chantaje, aquí sí es un error por parte de Paco Calderón, fue parte de los acuerdos. ¿Sí? Ok, tú llegas a la presidencia y nosotros te ganamos. No es que le haya chantajeado, es parte de los acuerdos políticos, es saber hacer política, y no cualquiera lo entiende, quede muy claro. Derrotado en las urnas por Madero, se proclamó presidente legítimo de México. Por si ustedes hayan escuchado eso en algún lugar de la historia posterior, ¿verdad? Padrino político de Orozco y Zapata huyó del país y dejó la política. Emiliano Zapata. Algunos dirán, a este sí no le vamos a encontrar nada malo. Es el menos culpable de cosas corruptas. Pero limpio obviamente no se va a ir, porque siempre todos tienen cola que les pisen. Y aquí, pues el primero es que se va a levantar en armas y va a querer levantar en armas a los campesinos, y por eso lo van a considerar un bárbaro. Sublevado contra Madero en apoyo a Orozco. Condiciona su adhesión a Huerta si éste adopta el plan de Ayala, es decir, quiso ser político. Cuando le dicen que no, pero le ofrecen hueso, lo quisieron comprar, fusila al mensajero, que era el papá de Orozco, ¿no? Y Zapata vendría siendo el que se va a mantener un tanto más íntegro. Es de los que verdaderamente sí tenemos que respetar. Yo no soy muy partidario de utilizar la palabra admirar. Respetar, darle el lugar que les corresponde, ¿no? Pero eso no significa que de repente, pues él no haya matado gente. Que de repente, este también era mujeriego, ¿eh? Este tenía mujeres regadas por todos lados y de hijos le salieron también por todas partes, a pesar de que también estuvo casado. Pero no llegó a los niveles de Pancho Villa. Y ahí sí, con Villa yo ni a la esquina. Definitivamente no. Justamente llegamos al caso de Pancho Villa. Y con Pancho Villa, ustedes verán que hay muchas cosas de contradicción absoluta. Una cosa dice y otra cosa es la que hace. Pancho Villa fue prófugo en El Paso, Texas, tras huir de la cárcel donde lo puso Madero, por insubordinarse ante Huerta, cuando ambos combatían a Orozco, y fue antiguo jefe maderista de Villa. ¿Sí? Ya ustedes notarán cuántas contradicciones hay en contra de este señor, pero también tenía una cosa que no tenían muchos otros: carisma, jale, liderazgo, y eso no lo tiene cualquiera. Esto es lo que supo utilizar muy a su favor Pancho Villa, ¿no? Venustiano Carranza. No hay que olvidar que él fue gobernador de Coahuila, que llegó a ser, si mal no recuerdo, diputado por Coahuila, por supuesto, en tiempos de don Porfirio. Y en su momento fue porfirista. Hay una carta en donde él le dice a Porfirio, no le haga caso a Maderito que anda ahí queriéndose levantar. Es la mayor nulidad política, se refiere Venustiano Carranza Madero, ¿no? Después, cuando le convino, se puso del lado de Madero y fue su consejero, y ya sé, más allá. Y después como que se distanció de él. Pero cuando matan a Madero, entonces solo resulta que se ofende y se enoja y se molesta por la burla que están haciendo de la Constitución del 57, porque él siempre fue liberal, él siempre fue juarista, y él siempre defendió esta vertiente. Y a lo mejor está distanciado de Madero, pero los que dieron el golpe de Estado se mancharon, literalmente, ¿no? Se espera hasta que Woodrow Wilson sea presidente en Estados Unidos para desconocer a Huerta, y mientras tanto le da trato de señor presidente, trato de ser político. ¿Sí? José María Maytorena, este es de los menos trascendentes, pero fue muy importante en su momento porque nominalmente le permitió el desarrollo y él encabezó nominalmente el Grupo Sonora. ¿Por qué? Porque era el gobernador del estado de Sonora. ¿Sí? Fue jefe de Benjamín Gil, Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles. Tras el golpe en contra de Madero, desconoció a Huerta, pidió licencia al cargo y huyó a Arizona, llevándose la nómina del Estado. Ay, híjole, si esos van a ser los antecedentes de los políticos del Grupo Sonora, como que ya amanecimos fregados, ¿no?
Esa es la segunda caricatura. Ahora, para cerrar, vamos con la tercera, que en este caso nos habla de los fieles, los que se supone que se mantuvieron fieles al movimiento, ¿no? Lauro Villar, defensor de Palacio, el primer día frustra el golpe, pero es herido. Madero lo elogia y lo releva, y al que pone en su lugar es a Victoriano Huerta. Se equivocó al momento de escoger. Tras el cuartelazo, fue nombrado jefe del Estado Mayor de Victoriano Huerta. Sí, como ver, ya él no lo sacabas de la jugada. Al año siguiente rendirá y disolverá al ejército federal ante Obregón en Teoloyucan, es decir, se terminó entregando a la Revolución Triunfal. Pedro Lascurain, este caso es muy interesante porque él fue presidente de México entre 45 y 55 minutos. Canciller de Madero intenta salvarle la vida pidiéndole la renuncia, la consigue. Presidente de la República por 45 minutos, dimite para que quede Huerta. Huerta mata a Madero, Lascurain se retira de la política para dirigir la Escuela Libre de Derecho. Les aclaro, es bien importante para que entiendan el marco legal. La Constitución de 1857 originalmente decía, en un principio no había vicepresidente. En 1857, todavía hasta 1904 no había vicepresidente, pero en 1904 se hizo una modificación a la misma Constitución. Y en aquel entonces algo le pasaba al presidente en 1857, tiempos de Juárez, tiempos de Lerdo, tiempos de Porfirio, el que tomaría la presidencia, por lo menos de manera provisional, sería en aquel entonces el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero hubo un cambio, como les dije, el año de 1904, a la misma Constitución. A falta de presidente, crean nuevamente, rescatan, ya la habían usado antes, pero la habían quitado, la figura del vicepresidente. ¿Por qué? Pensando que si Porfirio en su última reelección se muere, pues que haya alguien que le vaya aprendiendo los secretos y no genere una inestabilidad política. Pero ¿qué pasaría si no hay presidente y tampoco hay vicepresidente? La nueva Constitución, el marco legal de la misma Constitución de 1856 dice que a falta de aquellos dos, al que debería de nombrarse sería al secretario de Relaciones Exteriores, al canciller de México. Por eso, si Pedro Lascurain es el canciller con Madero, si no hay presidente Madero, si no hay vicepresidente Pino Suárez, el que sube es el canciller o secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, que también entenderán por qué lo convenció de que renunciara, porque convenía, él subía a la presidencia. Pero recuerden que ahí los que están imponiendo todo a la de a fuerza son los del ejército encabezados por Victoriano Huerta. Y Huerta tiene amenazado y logra llegar a ciertos acuerdos con Pedro Lascurain. Por lo tanto, no hay presi Madero, no hay vicepresi Pino Suárez. El que va a tomar el lugar es el secretario Pedro Lascurain. Pero como el acuerdo es, hazme el paro para poder yo llegar a la silla y yo después te la compenso y no te persigo. Lo que va a hacer Pedro Lascurain entre esos 45 y 55 minutos es acepta el cargo y él emite un nombramiento, nombra secretario de Gobernación. Y después de nombrar secretario de Gobernación, ojo, aquí está pasando el tiempo nada más en el que están redactando todo y lo hacen oficial para que se hagan las votaciones. Por eso se tardó menos de una hora en lo que se tardaron en redactar todo para hacerlo legal y votarlo en el Pleno del Congreso. Al que nombra secretario de Gobernación es a Victoriano Huerta. Presenta su renuncia. ¿Qué dice la ley? Si no hay presidente Madero, si no hay vicepresidente Pino Suárez, si no hay secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, el que sube es el secretario de Gobernación. Y el secretario de Gobernación legalmente ya era Victoriano Huerta. El movimiento fue legal, chavo. El movimiento fue legal. ¿Sí? Creo que entenderás que están respetando la ley, pero ve lo que están haciendo, todo lo están haciendo a punta de pistola. Por eso se enoja Carranza y por eso lanza el Plan de Guadalupe. ¿Sí? Y yo no sé si sea récord mundial, es el presidente que menos ha durado en la silla habiendo tomado el cargo, ¿no? Uy, puta, Francisco Carvajal. Bueno, ¿qué les digo? Eso ya se convirtió en un circo.
Francisco Carvajal era presidente de la Suprema Corte de Justicia. Él en su momento se pronunció en contra de la farsa huertista, pero avaló el voto de la mayoría para investirlo como presidente. Y luego, un año después, cuando Victoriano Huerta ya no le queda de otra, ya se le levantaron todos y tiene que presentar su renuncia, la ley que dice, échense toda la vuelta. Si no hay presidente, que había sido Madero, si no hay vicepresidente, que había sido Pino Suárez, si ya no hay presidente, que fue Pedro Lascurain, secretario de Relaciones Exteriores, si ya no hay presidente, que era el de Gobernación, que fue Victoriano Huerta, en el rango, ¿quién es el que sigue? ¿Quién es el quinto en la fila? El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y ese era Francisco Carvajal. Por eso cuando se va Victoriano Huerta, el que sube es Carvajal. Pero Carvajal no tiene un congreso que lo pueda nombrar y no tiene quien lo pueda apoyar en ese plano, ¿no? De esta manera, entonces, llegamos al ridículo de que sube a la presidencia después de Victoriano Huerta, pero ya nadie lo pela, ya nadie le hace caso y finalmente él abandona la presidencia, en la que nunca fue confirmado por un congreso que ya no existía. Es una caricatura lo que está pasando con el gobierno, es la peor etapa de México, en donde no hay presidente, no hay Cámara de Diputados, no hay Cámara de Senadores y no hay en funciones el Supremo Poder Judicial. No hay gobierno. Los que gobiernan son los que tienen más balas en la pistola, ¿no? Literalmente es la época de dominio de los grupos revolucionarios. Esto abarcará de 1914 a 1917. Es la época de la Convención Revolucionaria. Este personaje, Felipe Ángeles, y es el nombre del nuevo aeropuerto que se está construyendo. ¿Quién fue Felipe Ángeles? Él fue militar de carrera, artillero, preso con Madero, lo acompañó hasta el final y triunfaron. Después aceptó una comisión cuando matan a Madero, pero es miembro del ejército fiel. Victoriano Huerta lo manda a una comisión para estudiar matemáticas en Europa y aceptó. Regresa después, cuando viene todo el borlote, regresa para pelear junto con Carranza. Y en una ocasión que Carranza todavía medio quiso dialogar con Villa, lo acompañó Felipe Ángeles. Nada más que a Ángeles no le gustaba la forma en la que se manifestaba el poder de parte de Carranza, y para no tenerlo que obedecer le pidió permiso para quedarse a apoyar a Pancho Villa. Pancho Villa necesitaba a alguien que le asesorara en cuestiones de táctica militar y de manejo de armas, porque no es cierto eso de que Pancho Villa era un genio militar. Es un líder, pero él siempre tuvo a alguien que lo asesorara para sus mejores y mejores triunfos. Y ese fue Felipe Ángeles. El problema es que Felipe Ángeles, el tiempo que estuvo con Pancho Villa, pues también se dio cuenta de que a Villa de repente le ganaba la hormona, tomaba decisiones muy brutas, era muy tosco, se quería hacer el chistoso, y finalmente Ángeles terminó abandonando a Pancho Villa y se fue a vivir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos él literal se dedicó a cultivar la tierra, se volvió un farmer. Y es muy curioso porque él desde Estados Unidos veía cómo estaban las cosas en México para el 16, para el 17, y dice, de veras, la única forma en la que México pueda mejorar es que los invadan los Estados Unidos. Ojo, eso llegó a pensar y a decir este señor, Y después tomó la decisión de, tengo que hacer algo, y decidió regresar a México. Para su mala fortuna, lo pescaron, ya no lo quiere Villa. Para cuando él regresa, está a punto de morir el movimiento de Emiliano Zapata. Por supuesto, el presidente es Venustiano Carranza, es traidor al ejército porque abandonó y no siguió las órdenes, y lo toman preso, le hacen juicio sumarísimo, le decretan pena de muerte por traición a la patria y lo terminan fusilando por órdenes de Carranza. Es un personaje interesante, muy interesante de analizar, pero también hay que llevárselo con cuidado porque nos lo quieren presentar como un símbolo de la época contemporánea, y puede serlo, pero no por las causas que de repente nos dicen. José María Pino Suárez, vicepresidente de la República a despecho de los maderistas. Madero lo nombra porque le es absolutamente fiel.
Antes había sido gobernador de Yucatán por dedazo de Madero. Dimitió dejando a su cuñado en el cargo. Antes había sido poeta metido a político, o sea, él realmente político no tenía la trayectoria. De repente le toca convertirse en mártir de la política junto con Madero. Muere junto a Madero preguntándose yo por qué. Esa sería ahora sí que la gran broma que estaría haciendo Paco Calderón. Y llegamos a Francisco I. Madero. Excelente persona, buen candidato, mal gobernante, pésimo estratega. Advertido por Urquizo, Vasconcelos, Ortiz Monasterio y su propio hermano Gustavo de la traición que se avecina, a todos desoye y reputa. Busca el martirio como expiación, obtiene y los altares. Panzón casi San Panchito Madero, ¿no? Pero cuando lo analizamos desde la perspectiva del líder político ya en el poder, no es lo mismo ser candidato, es como Fox. Fox ha sido un excelente candidato, pero al momento de tener que ejercer es otra cosa. Andrés Manuel fue un extraordinario opositor, un excelente candidato, pero ya se está enfrentando a los problemas que se enfrentó Fox en su momento y se enfrentó Madero también en su momento. Conclusión, nos dice Calderón, a Madero lo tumbaron los caricaturistas, que esto es ya el manejo de la ironía y el sarcasmo mucho más extendido, porque nos vamos dando cuenta de cuántas contradicciones hay dentro de toda la gente que participa en la revolución, que hay distintas corrientes en distintos momentos y que no existe esta revolución unificada como construyó el discurso priista. Pero siguiendo la línea que suele seguirse en época contemporánea, y les recuerdo que estas caricaturas son del 2013, es decir, el presidente era Enrique Peña Nieto, ¿sí? Siendo crítico, está diciendo, los regímenes contemporáneos suelen echarle a los medios toda la culpa de lo que les pasa, los medios no nos dejan trabajar, y entenderán lo que va a pasar 6 años después o 5 años después ya con este régimen de gobierno, en donde, ¿qué es lo que escuchamos cotidianamente? Los medios son los que no nos dejan trabajar, los medios son una punta de mentirosos, y no me deja mentir el hecho de que en los mensajes de la mañana, en la llamada mañanera, tenemos una sección que se llama ¿Quiénes tienen las mentiras? Que si lo analizan con cuidado, en muchas ocasiones miente para quedar bien con su jefe, ¿sí? Entonces aquí nos están poniendo, fíjense el caso, este personaje que tenemos aquí, el Chango Cabral, que como popularmente se le conocía, la foto, la caricatura, vemos que sostiene una revista que se llama Multicolor, desde la cual él criticó severamente mucho de lo que estaba haciendo Madero, y esta caricatura es justamente del Chango Cabral, donde vemos a un Madero doliente, con las lágrimas saliendo del ojito, pero vemos que es una máscara porque tenemos a Madero haciendo lo que se le pega a la gana, muerto de la risa atrás, ¿no? Y esto nos tiene que dejar pensando sobre la forma en la que el grupo en el poder trata en muchas ocasiones de desacreditar lo que dicen los medios de comunicación y sobre todo los más populares, que en este caso son los caricaturistas. Y cerremos para nuestra reflexión final, pensando por qué o para qué peleaban los revolucionarios. Y aquí me apoyo en las palabras del ingeniero y doctor Enrique Krause, historiador y escritor capitalino, que nos dice lo siguiente. Mucha atención con esto para la reflexión final, chavos. Y cito: a Villa, sus dorados, que es como le llamaban a su grupo, lo seguían por convicción y apego a su persona, a su carisma, por el vértigo de la bola, vamos a aventarnos a la bola, así le decían a la revolución. Y a veces también por ver que pescaban en el río revuelto. A Obregón sus tropas, y por ende las tropas de Carranza, no lo seguían por motivos mágicos, sino constantes y sonantes. ¿Sí? ¿Cuánto me van a pagar, general? La revolución sonorense es, más nítidamente que las otras, una empresa. Las tropas dependen para la subsistencia más de un salario que de un botín. Los zapatistas y sobre todo los villistas dependían del botín, dependían del saqueo. Por eso también tenemos que analizar con cuidado a Villa. Obregón logró incorporar a su ejército varios miles de yaquis a cambio de un pacto de los indios que estaban peleadísimos,
con Porfirio Díaz, pero luego también se pelearon con Madero, pero luego también se pelearon con Venustiano Carranza. Logró incorporar a su ejército varios miles de yaquis a cambio de un pacto. Después de la victoria, obtendrían satisfacción de su antiquísima demanda de tierras, y ¿qué creen? Tampoco les cumplieron. El que medio les cumplió algo en su momento fue Lázaro Cárdenas. Y aún así, después volvieron a tener problemas. Y no sé si ustedes sepan que con los regímenes de Fox, de Calderón, se notó más todavía con Peña Nieto, se volvieron a levantar y empezaron a hacer bloqueos en Sonora por un problema severo de la repartición de aguas. ¿Y qué creen? Siguen protestando con este gobierno. Aquí el problema de los yaquis no es con Porfirio Díaz, ni es con Madero, perdón, ni es con Obregón, ni es con Carranza, ni es con Peña Nieto. El problema es con quien esté en el gobierno, no nos cumple. ¿Sí? Al oírlo, si escuchan lo que dice Obregón de que esto es una empresa, al oírlo, Carranza debió quedar desconcertado. Para él, para Carranza, la contienda era mucho más que una vendetta, una venganza, y mucho más amplia que un asunto de patriotismo. Era una causa histórica parecida a la de Juárez, porque si había alguien que respetaba a Juárez, era Carranza, que involucraba a la nación por entero, su soberanía, sus leyes, su orden interno y su destino. Él va por la defensa del sentido de la ley. Tampoco Zapata peleaba por venganza y patriotismo vago, sino por matriotismo, el de la tierra. Muchos otros jefes revolucionarios tenían razones o justificaciones más o menos complejas, idealistas, sociales, morales, pragmáticas o hasta festivas. ¿Sí? Y finalmente, Rosas y Villalpando cierran diciéndonos: nadie te permitió escuchar las voces de los derrotados, simplemente les arrebataron sus banderas. El nuevo pacto social surgido de la Constitución se construyó únicamente con la percepción de los vencedores. Con la máxima ley promulgada, Carranza asumió constitucionalmente la presidencia. No le era desconocida. Llevaba 4 años ejerciendo el poder de facto en medio del caos revolucionario. Su periodo fue simplemente una extensión de tiempo, pero con una diferencia cualitativa. Las armas comenzaron a ser sustituidas por las leyes y la Constitución le otorgó una legitimidad indiscutible. De esta manera, nosotros tenemos ahora ya muchos más elementos para pensar con cuidado. Y si algo les faltó, si algo no les quedó claro, le dan rewind y vuelven a ver la parte que no entendieron. Y si aquí aún se llegara a dar el caso de que hubiera cosas que no les quedaran claras, tienen toda la libertad para escribirme a mi dirección de correo electrónico cliovision@icloud.com. Me pueden mandar también mensajito por el Messenger de Facebook. Les recuerdo que no tienen que estar unidos, no me tienen que pedir amistad para mandarme un mensaje en directo por el Messenger de Facebook. No tenemos que estarnos stalkeando, y si no me quieren aceptar o no los acepto, pues obviamente no podemos tener un contacto más allá de nada más mandarnos los mensajitos. La ventaja del Messenger es que es prácticamente inmediato. Si me tardo un poquito más en contestar, es porque estoy en clase, es porque vengo manejando o es porque estoy durmiendo, ¿sí? O estoy trabajando en alguna otra cosa, pero en cuanto yo tenga la posibilidad les contesto de inmediato. También reviso mi correo electrónico, aunque es un tantito más impersonal que si yo tuviera la posibilidad de responderles por el Messenger, para que ustedes no se queden con ninguna duda. Les reitero que mientras más preguntas me hagan, disminuye la posibilidad de que haya muchos exámenes o que los exámenes sean difíciles. Por eso prefiero que me pregunten 1000 veces, no me importa, yo no tengo ningún inconveniente, para eso estoy, pero también implica que no me pueden hacer preguntas si no leen. Necesito que lean, que revisen y que pregunten las veces que sea necesario para que les conteste cuantas veces sea necesario, y lo más importante, que aprendamos mucho más y mejor lo que representó este periodo de la historia. Quedo a sus órdenes por lo que ustedes lleguen a necesitar y que tengan un excelente día.